Bueno, nuevamente, buenas noches para todos. A continuación, escucharemos las declaraciones del pastor Darío Silva, representante de la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, y también de Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Iniciamos con el pastor Darío Silva. Muchas gracias y bendiciones a todos. Un grupo bastante representativo de la variedad cristiana evangélica del país se reunió esta tarde con el señor presidente de la República por invitación hecha por él mismo. Había otros funcionarios relacionados con el tema religioso y con el proceso de paz que compartieron algunas inquietudes. Fundamentalmente se trataba de mirar lo que ahora sigue, porque contrario a lo que muchas personas piensan, que triunfó el no, lo que hubo fue un empate técnico. La mitad de la población por el sí, la mitad por el no. No es cierto que las iglesias cristianas votaran masivamente por el no. Quizá la mitad lo hizo y la otra mitad por el sí, porque nosotros practicamos la libertad de examen y la libertad de conciencia. Y la gente vota consultando con el Espíritu Santo y con su propio mundo interior. Pero por supuesto hubo inquietudes que se llevaron a cabo en preguntas y respuestas muy rápidas del señor presidente y otros funcionarios. En primer lugar, celebramos muy cordialmente el espíritu de grandeza y el gran pragmatismo político con que el presidente Santos recibió el resultado. Y eso ha traído como consecuencia otras cosas muy plausibles. Mañana él tendrá una conferencia con el doctor Álvaro Uribe Vélez y más tarde también con el doctor Andrés Pastrana. Y nos parece que esas conferencias no son simplemente para dialogar sobre lo que ya se sabe, sino que ellos, como patriotas, se van a poner de acuerdo para que lo que viene ahora esté sintonizado con la necesidad del país. Y claro, a veces se presentan discordancias. Por ejemplo, lo que se conoce como la identidad de género fue motivo de preocupación de algunos cristianos. Yo francamente había leído el acuerdo desde el principio y no encontré por ninguna parte algún compromiso en ese sentido, sino que se menciona enfoque de género y se refiere principalmente a la defensa de los derechos de la mujer y por supuesto de otras minorías como los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas y también la llamada comunidad LGTBI. No estamos de acuerdo con sus prácticas, no estamos de acuerdo porque son por fuera de las Sagradas Escrituras en las que nosotros creemos, pero no somos homófobos como mucha gente piensa. Ellos son ciudadanos colombianos y tienen derechos. No aceptaremos que nos impongan su manera de pensar y de obrar, porque una minoría no puede enseñorearse de las mayorías y porque además los preceptos morales no los negociaremos con nadie, pero los debemos respetar. Yo siempre he dicho que Dios los ama, aunque rechaza su pecado. Aparte de eso, pues, se va a enfatizar en quizás una redacción nueva de algunas partes del acuerdo, la libertad religiosa, porque si no hay libertad religiosa, el país va a pasar por una situación muy difícil. Fue un diálogo franco en el cual se buscó la unidad nacional, porque los colombianos debemos unirnos en medio de la variedad que tenemos. Somos un solo pueblo y no podemos seguir más tiempo con esta guerra. Cualquier sacrificio que haya que hacer es importante para que cesen la orfandad, la viudez, el abandono y los cadáveres regados en el campo del país. Y todos los pastores, en medio de nuestras diferencias también doctrinarias, porque no todos pensamos de la misma manera, hay denominaciones que piensan en unos aspectos doctrinarios más que en otros, estamos unidos en nuestra variedad, porque nos ha convencido el Espíritu Santo de que debemos ser ejemplos de unidad en el país. Yo personalmente estuve en Cuba hablando con guerrilleros de la FARC, yo soy una víctima del conflicto, fui perseguido durante prácticamente 25 o 30 años, nunca me pudieron secuestrar ni me pudieron matar, viví un exilio doloroso en Estados Unidos durante 13 años y cuando regresé a Colombia, mi frustrado secuestrador, que está en la cárcel de Cómbita, que ahora es un creyente en Cristo, escribió a la revista de nuestra iglesia, Hechos y Crónicas, para decir que quería hablar conmigo y pedirme perdón. Yo fui a la cárcel, lo abracé y lo perdoné, porque yo no puedo cambiar el mensaje de Jesucristo. Sería absurdo que un cristiano dijera que no puede haber perdón y reconciliación, cuando ya Jesucristo nos perdonó a todos por igual.
Salgo optimista de la reunión con el señor presidente y creo que el líder de la Confederación Evangélica de Colombia, el pastor Edgar Castaño, va a tener algún resumen muy claro de lo que se habló con el señor presidente. Él cuenta con nuestras oraciones y cuenta también con la acción que sea necesaria, porque hay que orar y hay que obrar. Hay que convertir en vivencia la creencia. Y Colombia, con absoluta seguridad, va a tener la paz. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente por el espacio que nos brindó como minoría la Iglesia Evangélica Colombiana. Fue una reunión muy sincera. Le dijimos al presidente las cosas que la Iglesia está considerando con respecto al plebiscito, con respecto al acuerdo que se ha hecho con La Habana. Y algunas cosas que dijimos a él son las siguientes. Nosotros no estamos relacionados, ni avalados, ni alianzados con ninguna organización política o con ningún personaje político. La segunda es que le pedimos al presidente que nos permita, dentro de todo el acuerdo de La Habana, que hubiese una participación transversal de la Iglesia Evangélica Colombiana. El tercer tema que hablamos con él fue el enfoque de género. Y hemos entendido que hay aquí toda una discusión sobre el lenguaje de enfoque de género, y él muy abiertamente nos ha dicho, vamos a revisar eso y vamos a sacar todo aquello que amenace la familia, que amenace a la iglesia, y vamos a buscar una frase, una palabra que no le dé temor a los hermanos, a los creyentes. Hemos hablado con el presidente sobre la importancia de tener una representación directa de la Iglesia Evangélica en la revisión de los nuevos acuerdos. Y él nos ha dicho, esto es posible. Hemos dicho al presidente que necesitamos un espacio de discusión de algunos temas específicos con técnicos y asesores que tiene la Iglesia Evangélica Colombiana. Y esta parte nos pareció muy importante porque él ha dicho, bueno, comencemos a trabajar eso con el Ministerio del Interior. Así que esperamos en próximos días tener unas reuniones ya técnicas, muy cercanas a lo que es todo el contenido del Acuerdo de La Habana. Hemos dicho al presidente de la República que le dé fuerza, que permita que vaya creciendo estos acuerdos que se han hecho con el Ministerio del Interior, donde se busca incluir la libertad religiosa y cultos en el desarrollo legislativo del Acuerdo Final de Paz. Y también incluir la libertad religiosa y cultos en la pedagogía del Acuerdo de Paz. Y algo muy importante para nosotros, que se haga una investigación sobre las víctimas de la Iglesia en Colombia que no han sido visibilizadas. Y eso son todos estos elementos que les estoy mencionando. El presidente ha dicho, estamos dispuestos, vamos a dialogarlo. Él dice, yo aprecio la familia, Colombia no está arriesgada en la familia y nosotros queremos contribuir a que todos estos temores que tenemos, que son válidos, se vayan poco a poco dilucidando, aclarando, para que Colombia apunte a la paz. Nosotros como cristianos colombianos le apuntamos a la paz, pero necesitamos revisar algunos aspectos del acuerdo. Muchas gracias por este espacio